Bien, nosotros somos el grupo 5 y le vamos a hablar sobre la unidad 6 de las uniones celulares y la matriz extracelular. Hablaremos sobre los tejidos conectivos, unión de células epiteliales, complejos de unión y los comunicantes. El tejido conectivo es uno de los más abundantes y de amplia distribución en el cuerpo humano. También se denomina tejido de sostén. Los tejidos conectivos se originan en el mesodermo y dado al que almacenan lípidos representa una gran reserva nutritiva. Debido a su riqueza en mucopolisacáridos, almacena agua y electrolitos, además de que también almacena proteínas. En sus diferentes formas, el tejido conectivo representa una gran variedad de funciones. Entre estas, mantiene unidos, sostiene y refuerza otros tejidos corporales, protege y aísla órganos internos, representa el principal medio de transporte del organismo. Un ejemplo de esto es la sangre, que es un tejido conectivo líquido. Los tipos de tejido conectivo maduro tenemos el aeoral, es uno de los tipos de tejido de más amplia distribución y está compuesto por células como los fibroblastos, macrófagos y células plasmáticas. Por otro lado tenemos el tejido adiposo. Este tiene unas células llamadas adipocitos y están especializados en el almacenamiento de triglicéridos, es decir, grasas. El tejido conectivo reticular se caracteriza por un delicado entrecruzamiento de fibras y comúnmente lo encontramos en la estroma, que es un armazón de soporte del hígado, el vaso y los ganglios linfáticos. El tejido conectivo denso regular es aquel que podemos encontrar en los tendones y la mayoría de los ligamentos. Por el contrario, el irregular lo podemos encontrar en el pericardio que envuelve al corazón o en la epidermis profunda. El tejido conectivo elástico es aquel que es bastante fuerte y puede retomar a su forma original luego de haber sido estirado. Lo podemos encontrar en el tejido pulmonar a través de la respiración y en las arterias elásticas, que hace lo propio entre los latidos cardíacos para mantener un flujo sanguíneo. El colágeno es una proteína cuya función es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Es la molécula proteica más abundante en los vertebrados. El colágeno se encarga de unir los tejidos conectivos, ejemplo los músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, entre otros. De esta manera actúa como un elemento de sostén que permite mantener unidos el conjunto del cuerpo. Tipos de colágeno. El tipo 1 se encuentra en los huesos, la córnea, la dermis y los tendones. El tipo 2 en los cartílagos y algunas estructuras de los embriones. El tipo 3 en los músculos, las venas y la piel. El 4 principalmente en la piel y el 5 en los órganos y los tejidos situados en el interior del cuerpo. La fibronectina es una proteína adhesiva que se encuentra libre en el plasma y constituye uno de los principales componentes de la matriz extracelular. Influye en gran variedad de procesos fisiológicos como la fagocitosis, proliferación, adhesión y migración celular. Entre sus principales funciones está la de intervenir en la remodelación del tejido durante la embriogénesis y participar en el proceso de cicatrización en lesiones vasculares. Las integrinas son una superfamilia de glucoproteínas que participan mayormente en la unión de células con la matriz extracelular. Juegan un papel crucial en la señalización celular, además de que son parte de diversos procesos celulares como el crecimiento celular, división celular, supervivencia celular, diferenciación celular y la apoptosis. Glucosaminoglucanos son polisacáridos que pueden formar cadenas muy largas y no ramificadas. Tiene una función de biomoléculas estructurales que podemos encontrar principalmente en tejido conectivo, tejido óseo, medio intracelular y tejido epitelial. Están formados por repeticiones de parejas de monosacáridos donde uno de los azúcares tiene un grupo amino y el otro es normalmente galactosa. Estos son altamente polares y con la capacidad de atraer agua, por lo que son idóneos para las funciones biológicas que realizan. Los tipos más comunes son el ácido hialurónico y los glucosaminoglucanos que forman proteoglicanos, que son el condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato y heparansulfato, contribuyentes todos estos de la matriz extracelular de diversos tejidos conectivos o derivados de estos. Los glucosaminoglucanos son moléculas poco flexibles por lo que ocupan un gran volumen y gracias a su fuerte hidratación hacen que la matriz extracelular se comporte como un gel. Esto permite que los tejidos que poseen una alta proporción de glucosaminoglucanos puedan resistir fuertes presiones mecánicas. Estos son el mayor componente de la matriz extracelular de las moléculas en tejidos animales y tienen un rol fundamental en diferentes eventos fisiológicos,
No solo podemos encontrar estos compuestos en los vertebrados, sino también en muchos invertebrados, desde los más primitivos hasta los seres humanos. Entre sus funciones fundamentales están el crecimiento celular, su diferenciación, migración celular, morfogénesis e infecciones virales o bacterianas, y en los vertebrados. Su función es esencial ya que son componentes fundamentales de los tejidos conectivos, y las cadenas de los GAGs están unidas a través de enlaces covalentes a otras proteínas como citoquinas y quimiosinas. Estos están presentes en la piel, arterias pulmonares y en el hígado, lo que ayuda con el proceso de coagulación. En el líquido sinovial, cartílagos arteriales, válvulas del corazón, aquí se encuentra el condroitin sulfato, que es el GAG más abundante del organismo. En los tendones y pulmones, que aquí se encuentra el dermatan sulfato, y córnea y huesos, aquí se encuentra el queratan sulfato. Estos son ideales para proteger la unión de los huesos y de las articulaciones. Las uniones de oclusión u oclusivas, llamadas también estrechas o apretadas, son áreas entre las membranas de células adyacentes conectadas estrechamente. Estas células sellan las células epiteliales vecinas de tal manera que evitan el tránsito libre de moléculas pequeñas de una capa a otra. En preparaciones por criofractura a través de una zónula ocluyente se observa que las caras P y E de la membrana plasmática presentan una serie de estructuras lineales. En la cara citoplasmática de la membrana, cara P, aparecen como una cresta o eminencias formadas por la asociación de sucesivas moléculas de ocludinas, mientras que en la cara extracelular de la membrana, cara E, aparecen como surcos poco profundos que corresponden a los sitios ocupados previamente por moléculas de ocludina que al ocurrir la fractura quedaron en la otra cara de la membrana celular. Las uniones de oclusión son caracterizadas por el contacto íntimo entre las membranas plasmáticas de células adyacentes y no sellan el espacio entre células. En la totalidad y la permeabilidad resultante varía mucho dependiendo del tejido. Por otro lado, al formar barreras, las uniones de oclusión hacen posible el mantenimiento de la diferente composición química de fluidos adyacentes. Las uniones de anclaje unen células a otras o a las células con la matriz extracelular. Estas uniones brindan una estabilidad mecánica a grupos de células epiteliales y hace que éstas funcionen como una unidad cohesiva. Estas permiten a grupos celulares, epitelios principalmente, constituirse como unidades estructurales resistentes, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo del tejido. Su función es formar uniones entre los citoesqueletos de las células epiteliales, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo de la lámina epitelial. Las moléculas de adhesión que se encargan de adherir directamente unas células a otras son 4 tipos: caderinas, inmunoglobinas, selectinas y algunos tipos de integrinas. Hay más de 100 caderinas diferentes y se dividen en clásicas y desmosomales. Por otro lado, las uniones de anclaje célula-matriz usan las llamadas integrinas, que suelen aparecer asociadas en la membrana plasmática formando las denominadas adhesiones focales y también formar agregados mayores como son las hemidesmosomas. Las células se anclan a la matriz extracelular y a otras células mediante unas proteínas especializadas. Las integrinas, caderinas, selectinas e inmunoglobulinas son las más importantes. A veces se producen uniones tan especializadas y desarrolladas que forman estructuras macromoleculares, denominadas complejos de unión y uniones focales, las cuales son fundamentales para mantener la cohesión de muchos tejidos, principalmente los epitelios, el tejido muscular y el nervioso. Es bueno tener en cuenta que el tejido epitelial está caracterizado por poseer una poca matriz celular y que reposa sobre una membrana basal y sus células tienen una polaridad, como también presenta especializaciones de superficie principalmente abundantes en los complejos de unión. Las uniones adherentes son complejos de unión que se forman en las células epiteliales y que se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas. Su misión es unir células vecinas. Son los primeros complejos de unión que se forman durante el desarrollo de los epitelios y aparecen antes que las uniones estrechas, por lo que parecen actuar en procesos morfogenéticos durante el desarrollo embrionario. Las uniones adherentes se ensamblan de manera secuencial y estas son llamadas también uniones célula-célula.
Estos complejos de unión permiten un cableado que se extiende en la población celular y hace que estas células actúen de forma coordinada, por ejemplo, para tapar una herida en un epitelio. Los desmosomas son muy abundantes entre las células epiteliales y entre las musculares, pero también en otros tejidos como el nervioso. Estas uniones entre células están mediadas por moléculas del tipo caderinas, denominadas desmogleínas y desmocolinas. Los desmosomas, al contrario que el complejo de unión anterior, establece conexiones puntuales en forma de disco entre células vecinas, como si fuesen remaches. Estos, en el dominio intracelular de las caderinas, se contacta con los filamentos intermedios como las queratinas, gracias a las proteínas intermediarias. Los hemidesmosomas establecen uniones fuertes entre las células y la matriz extracelular. En ambos casos, las uniones se establecen por integrinas. Aunque los semidesmosomas parecen desmosomas sin una de sus mitades, molecularmente son totalmente diferentes. Los hemidesmosomas se unen a las células epiteliales, luego a la lámina basal, gracias al dominio extracelular de la integrina, mientras que en el dominio intracelular se contacta con los filamentos intermedios citosólicos. Las uniones gap. Las uniones gap son canales o poros en la membrana lipídica que permiten el paso bidireccional de iones y pequeñas moléculas, como el ATP, el CAMP y el IP3. Las uniones gap participan en procesos de propagación y amplificación de cascadas de señalización que tienen como resultado el crecimiento y desarrollo celular, entre otras funciones. ¿De qué están formados? Se determinó mediante difracción de rayos X que los canales estaban formados por dos semicanales o conexones. Los conexones están formados por 6 conexinas que se disponen en forma de hexágono, dejando un poro central. Las conexinas son una amplia familia de proteínas, por lo que los conexones pueden estar compuestos por un mismo tipo de conexina, homomerótico o por conexinas 3 combinadas. ¿Cómo se regulan? Las uniones gap se pueden formar, abrir, cerrar y desaparecer muy rápido. Esta plasticidad les permite mediar comunicaciones celulares tanto lentas como rápidas, pero también indica que este proceso debe ser regulado de forma precisa. Los hemicanales, como norma, se forman completamente en la membrana del retículo endoplasmático y se transportan a través del complejo de Golgi a la superficie celular. Las conexinas están siendo continuamente formadas y degradadas en el lisosoma después de su internalización por endocitosis. Los plasmodesmos son pequeños conductos en las paredes celulares que permiten el paso de moléculas entre el citoplasma de células vegetales vecinas. Son la principal vía de comunicación entre células próximas, sobre todo en aquellos lugares alejados de los vasos conductores. El intercambio de sustancias por los plasmodesmos es la forma más común de intercambiar moléculas entre las células vegetales. Los plasmodesmos son canales rectos, pero hay más complejos, como por ejemplo los ramificados. En las plantas terrestres, los plasmodesmos tienen dos regiones, la del orificio de entrada y la interna. Además, están formados por 3 componentes, una membrana plasmática que tapiza el hueco en la pared celular y se continúa con la membrana plasmática de las 2 células contiguas por cisternas de retículo endoplasmático comprimidas y situadas en el interior de dichos conductos por fluido citosólico, llenando los espacios entre membranas, en el que se han encontrado proteínas del citoesqueleto como lactina y miosina. Función. Los plasmodesmos son esenciales para transportar moléculas entre las células de las plantas y también desde y hacia los haces vasculares. Por ejemplo, moléculas como agua, azúcares, hormonas, proteínas y ARNS viajan por los plasmodesmos hasta el floema, pero también son una vía de propagación para los virus de la planta.